Hola, bienvenidos y bienvenidas un día más a un nuevo webinar de Aula Planeta en Madrid 5E. En el webinar de hoy vamos a ver cómo trabajar las ciencias, tanto sociales y naturales, en este proyecto de Madrid 5E, viendo qué recursos son interesantes para implementarlos en el aula y qué propuestas se ofrecen. Hoy en el chat van a estar mis compañeras Cristina Esteve, responsable de formación de Aula Planeta, y mi compañera Laura Díaz, Experience Manager y asesora pedagógica en el área de Madrid. Yo soy David Romero y también soy asesor pedagógico en la zona de Madrid. Nuestros materiales de formación y comunicación son un canal de YouTube donde colgaremos todos nuestros webinars que estamos realizando durante este mes de octubre. Ya están disponibles los de septiembre. Tenemos también toda la parte de ayuda contextualizada, que ahora una de mis compañeras os va a poner un enlace en el chat del directo. También tenemos un grupo de Telegram en donde ya contamos con casi 200 profesores de la Comunidad de Madrid y en el que preguntan dudas, comentan sugerencias y prácticas que están haciendo con esta herramienta que se ha puesto a disposición de la consejería. Por último, comentar que tenemos a vuestra disposición nuestras redes sociales en donde hacemos publicaciones de forma habitual. Entonces, ¿qué es esto de Aula Planeta en Madrid 5E? Desde la consejería se ha hecho una licitación durante este curso y el que viene para dotar al aula virtual de recursos curriculares y no curriculares. Me explico. Tenemos, por un lado, los recursos y contenidos para el alumnado y el profesor de asignaturas troncales. Además, se ha hecho una dotación del contenido enciclopédico del Grupo Planeta en el aula virtual de Educamadrid. Luego veremos más en detalle estos contenidos. Por otro lado, tenemos los webinars que van dirigidos a vosotros, al profesorado, y tratamos diferentes temáticas cada día. Esta semana, por ejemplo, estamos haciendo una visión de diferentes asignaturas y cómo tratarlas desde este proyecto de Aula Planeta de Madrid 5E. Por otro lado, tenemos el acompañamiento centro a centro. Esto es una serie de formaciones que estamos realizando en los centros que ya lo habéis solicitado para ver cómo manejar a un nivel básico el aula virtual de Educamadrid, es decir, las funciones de Moodle, y aparte, cómo podemos aplicar los recursos de Aula Planeta que se han puesto a disposición en el día a día de la clase. Además, estamos trabajando en conjunto con el CETIF de todas las zonas de Madrid y el CRIF para hacer y llevar a cabo una serie de acciones formativas, tanto en los cursos que ya están en periodo de matriculación como en los que ya están en activo, y estamos trabajando en la posibilidad de abrir un seminario propio. No me entretengo más y vamos a pasar al aula virtual. Lo dicho, de estas acciones, estos manuales y el grupo de Telegram, etcétera, mis compañeros van a ir pasando enlaces a lo largo si no lo han hecho ya, a lo largo del directo. Vamos a partir hoy en el supuesto de que tenemos nuestra aula virtual vacía, como podéis ver en pantalla, y de que somos un profesor que está empezando ahora mismo a trabajar con Moodle. Desde Aula Planeta hemos integrado estos dos botones laterales o bloques. Uno es para añadir asignaturas, unidades o recursos al aula virtual, que ahora entraremos más en detalle. Y el otro es el banco de contenidos de Aula Planeta, es decir, todo el contenido enciclopédico dotado en un solo sitio. Esto lo veremos al final de la sesión de hoy. A la hora de abrir un curso nuevo, os debería aparecer estos dos bloques. Si no os aparece, desde activar edición y añadir un bloque, os aparecerán Aula Planeta, banco de contenidos Aula Planeta y Aula Planeta recursos. En nuestro caso, como es un curso que hemos creado nuevo, ya nos aparecen. Vamos a añadir una asignatura completa a nuestro aula virtual para tener una estructura sobre la que trabajar. Para ello voy al botón de acceder y nos pregunta en este menú qué queremos añadir. Si una asignatura completa, una unidad o un recurso. En este webinar vamos a ir de lo general a lo concreto, es decir, vamos a empezar añadiendo una asignatura, vamos a ver qué tipos de unidades tenemos, que tenemos dos tipos de unidades, y por último vamos a ver cómo se añaden los recursos de manera independiente y qué tipo de recursos tenemos.
Entonces, hago clic en añadir asignatura y la interfaz nos pregunta de qué curso queremos la asignatura. En nuestro caso, primero de la ESO. ¿Cómo podemos consultar qué asignaturas tenemos disponibles? O bien añadiendo asignaturas curso a curso o desde las secuencias didácticas o desde este bloque de aquí de primeros pasos y preguntas comunes. Si hago clic aquí, me lleva a un site en el que aparece un enlace para unirse al grupo de Telegram que ya he mencionado al principio y un cuadro de resumen con las asignaturas disponibles tanto en educación primaria, voy a ampliarlo un poco por aquí, al final son la dotación que se ha hecho de las asignaturas troncales. Es decir, en el caso de primaria, de las ciencias, tanto en castellano como en inglés, matemáticas, una primera lengua extranjera que es el inglés y la lengua castellana y matemáticas, por supuesto. En secundaria, voy a ampliarlo con este botón, vemos que el repertorio de asignaturas es diferente. En nuestro caso, tendríamos en primero de la ESO relacionado con ciencias, biología y geología, geografía e historia y sus versiones en inglés, Biology and Geology, and Geography and History. En segundo de la ESO, más de lo mismo, geografía e historia, física y química. En tercero de la ESO, biología y geología, física y química, geografía e historia y sus versiones en inglés. Vale, no me entretengo más y vamos a proceder a añadir geografía e historia, por ejemplo, de primero de la ESO. Antes de añadirlo, podemos previsualizar qué contenido vamos a añadir a nuestra aula virtual. Repito, esto es para aquellos profesores que tengáis el aula completamente vacía. Lo que aparece aquí es una lista de unidades didácticas que se van a incorporar al aula virtual. Vemos que la última es un escape room que luego entraremos para hacer un repaso de los contenidos vistos a lo largo del curso. Para esas semanas de final de curso, en donde hay veces que las evaluaciones ya están cerradas, pero queremos seguir trabajando con el alumnado. Entonces, cierro la previsualización y le doy a añadir la asignatura y mostrar los cambios. Este proceso puede tardar un poco más o un poco menos en función de nuestra conexión a Internet, ya que estamos añadiendo una asignatura de un curso completo. Por último aparece esta pantalla de cambio realizado, confirmando que se ha añadido la asignatura que deseábamos y volvemos al aula virtual. ¿Qué es lo que se ha incorporado? Lo que se ha incorporado es una sección dentro de lo que sería el esqueleto, la estructura de nuestra aula virtual. Se ha hecho una sección específica por cada unidad didáctica, como podemos ir viendo poco a poco. Vemos que cada unidad didáctica incorpora 3 elementos: un índice de la unidad, una secuencia didáctica del profesor y un cuaderno de aprendizaje del alumno. Ahora, en un momento entraremos en detalle a estos 2 elementos principalmente. Como podéis ver, se ha incorporado lo que ya he dicho, una sección específica para cada unidad didáctica. De todos modos, se pueden añadir más unidades entrando en los ajustes de activar edición de Moodle. Al inicio, la sección general, que es la que viene por defecto, se modifica por material docente, dividiendo 2 materiales fundamentales: la programación de aula y el índice del curso. Si hago clic en esta programación de aula, lo que nos abre es un documento Word totalmente editable con la programación de aula de todo el curso de la propuesta de Aula Planeta. A estas alturas de curso, esta programación nos puede servir para dotar nuestra programación didáctica con los aportes de Aula Planeta. Vemos que esta programación tiene su introducción, listado de unidades didácticas con su estructura y los contenidos a tratar, cómo se trata la evaluación, la correspondencia entre los contenidos de la propuesta de Aula Planeta que siguen el currículo oficial y las unidades didácticas, el enfoque pedagógico de la asignatura y su relación con las competencias clave del currículo, el uso de las TIC en todo este proceso de enseñanza-aprendizaje, la atención a la diversidad y la programación de aula dividida por temas. Por último, la evaluación de la práctica docente. Como es un documento realmente extenso, vamos a enseñarlo así por encima.
Vemos aquí, por ejemplo, que se detalla cada competencia según esta propuesta didáctica. Lo mismo con las TIC y así. Entonces, como ya he mencionado antes, este documento es editable y podéis utilizar el contenido de este documento para nutrir vuestra propia programación. Voy a cerrarlo. El segundo material principal que se añade a este material docente es el índice del curso. Este índice no deja de ser una forma rápida de ver todos los contenidos que se van a tratar a lo largo del curso, divididos por temas y subtemas. ¿Hay alguna duda por el chat de momento o de momento no hay nada? Todo bien. Vale, pues como ya hemos dicho, esta es una forma rápida de ver todo aquello que se va a tratar y como es un PDF es imprimible. Vale, este sería el primer nivel de concreción de lo general a lo concreto. Ahora, en un segundo nivel veríamos las unidades. Como yo he añadido una asignatura, se me añaden los dos tipos de unidades disponibles, es decir, la secuencia didáctica del profesor y el cuaderno de aprendizaje del alumno. Pero, ¿qué es esto de secuencia didáctica y qué es esto de cuaderno de aprendizaje? Pues por partes. La secuencia didáctica es el entorno del profesor, es ese cajón desastre con todos los recursos secuenciados para trabajar una unidad didáctica. Aquí vamos a ver toda la tipología de recursos disponibles. Antes de ver y antes de entrar en cada uno de los recursos, quiero mostraros que todas las secuencias didácticas de todas las asignaturas tienen su guía didáctica con el planteamiento, tanto con sus objetivos como objetivos competenciales, así como la estrategia a seguir. Este documento es imprimible y se puede descargar también. Además, aquí contamos con un mapa conceptual sobre todos los contenidos que se van a tratar a lo largo de la unidad de una forma visual y esquemática que podemos entregar al alumnado como material de estudio o de repaso. Vamos a ver qué recursos tenemos dentro de geografía e historia en este caso. Aquí vemos que aparece el desafío. Esto es una propuesta, entonces vamos a explicar primero los recursos independientes y ejercicios o tipos de ejercicios y por último las propuestas didácticas más complejas que son para trabajar toda la unidad. Entonces, este le dejamos para el final. Vamos a empezar con los interactivos. Los interactivos son actividades de exposición, pero no solo de exposición, sino para trabajar en el aula, que tratan una serie de contenidos. Como veis aquí en la ficha, nos aparece la duración estimada de lo que puede durar la puesta en práctica de este recurso, qué tipo de recurso es, qué finalidad suele tener, en este caso exposición, y con qué competencias se relaciona de manera principal. En este caso, este recurso que se llama el universo está principalmente relacionado con la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. ¿Qué más tenemos? Tenemos el objetivo del recurso. Tenemos su propuesta, tanto antes de la presentación durante la presentación. Hay algunos que también cuentan con una parte de después de la presentación. En algunos recursos aparecen enlaces a otros webs o a otros materiales como pueden ser autoevaluaciones o evaluaciones de compañeros o evaluaciones del docente de cara a los alumnos. Además, debajo del recurso también suelen aparecer una lista de materiales complementarios. En este caso, la ficha del alumno para trabajar este recurso. En este caso, tenemos una ficha que al alumno le puede servir como material de estudio de cara a preparar un examen, de cara a mejorar su conocimiento sobre el universo y el cosmos, con el material ya resumido y explicado. Vamos a ver el interactivo para ver cómo es. Aquí vemos el papel que juega la Tierra en el sistema solar y nos pide que seleccionemos una imagen. Estas imágenes son ampliables. Y vamos viendo los diferentes cuerpos del espacio, en este caso.
Aunque aquí tengamos una propuesta concreta para este recurso, muchos profesores nos han contado que hay veces que lo que hacen es plantear una serie de preguntas, que en este no es tan concreto, pero en otros recursos sí que tenemos propuestas de ese tipo, de plantear una serie de preguntas-respuesta y jugar con el alumnado a que vayan contándonos qué conocimientos previos tienen para ir desarrollándolos y trabajar en pos de mejorarlos y ampliarlos. Este tipo de recursos del lápiz son más bien ejercicios más que actividades. Estos ejercicios no cuentan con una ficha didáctica porque al final es leer el enunciado y resolverlo. En este caso se trata de una actividad abierta, que si yo entrase como alumno me dejaría responder. Viene con una serie de preguntas, cada una de un enunciado diferente, y se sincroniza de forma automática con Moodle. ¿Cómo se hace esto? Yo como profesor veo que esta asignatura me viene bien para mi clase porque trata los contenidos que he tratado durante la realización de mi unidad didáctica y quiero que los alumnos lo tengan en su aula virtual. Pues desde la secuencia didáctica hago clic en estos 3 puntos y lo añado a Moodle. Nos pregunta, ¿seguro que quieres añadir este recurso a Moodle? Aceptamos. Y aquí nos saldría la lista de cursos que tenemos nosotros en el aula virtual. Es decir, si somos profesores o profesoras de diferentes clases, pues nos va a salir una lista mucho más larga que esta, en la que solo aparece un curso. Aquí aparecen ya todos los temas, organizados en sus secciones correspondientes. En este caso vamos a añadirlo en la primera, la Tierra en el sistema solar. Hacemos clic en añadir actividad y ya cerramos. Luego volveremos a la aula virtual y vemos todas las actividades que hemos ido añadiendo. En este caso, por ejemplo, aquí en este iconito, vemos que es un vídeo de YouTube. O puede ser, no siempre suele ser de YouTube, aunque el icono lo parezca. Hay veces que suelen ser de otras webs como National Geographic, vídeos propios o de otras fuentes contrastadas. Al igual que sucedía con estos interactivos del principio, los vídeos cuentan también con una propuesta del visionado. Vale, ¿qué más tenemos? Tenemos otra actividad del lápiz. Sin embargo, si os fijáis, esta es diferente a la número 3. Mientras que la número 3 tiene una doble A, la número 5 no lo tiene. ¿Qué diferencia hay? Pues que la 5, los lápices que no tienen ningún tipo de símbolo asociado, son actividades autocorregibles de respuesta cerrada. Aquí, por ejemplo, tenemos una de relacionar conceptos con definiciones, pero también hay actividades de marcar o seleccionar una casilla al tipo, por ejemplo, como un tipo test, un examen tipo test. Hay otras que son de relacionar conceptos, esta de relacionar definiciones con conceptos. Entonces, podemos hacer la actividad, corregimos, vemos la puntuación, podemos ver la solución y podemos reintentar. Importante, los alumnos en Moodle tienen un intento por defecto. Entonces, si por lo que sea lo hicieran mal en un primer lugar, deberíamos nosotros como profesores reiniciarles la nota dentro de Moodle. Luego veremos esto. De momento, vamos a añadir esta actividad a nuestra aula virtual. Como estábamos en el tema 1, vamos a volverla a incluir aquí. Cerramos y continuamos. Esto ya lo hemos visto. Aquí igual, aquí tenemos, lo de antes en el vídeo, esto es una animación 3D, pero que también viene con su propuesta. Hay otras actividades que contienen un vídeo, que están asociadas a un vídeo y vienen con una serie de preguntas tipo test. Con esto, además de trabajar las ciencias, estamos trabajando la competencia lingüística a la hora de entender un texto oral en este caso y retener la información y tratar de responder unas preguntas que se nos hacen. Vamos a añadir esta actividad también a nuestra aula virtual. Elegimos nuestro curso, elegimos
nuestra sección o tema y cerramos. Esto igual son actividades de respuesta abierta. Esto de aquí, que vemos un icono diferente, es una secuencia de imágenes o presentación. Como no se trata de un ejercicio cerrado o de un ejercicio de respuesta abierta, aquí sí que viene otra vez el objetivo y la propuesta. También viene con su ficha del alumno en este caso. Además, en este caso, la ficha del alumno viene con una parte de ampliar más todavía para aquellos alumnos que sí que muestren interés sobre, en este caso, la astronomía. Volviendo al interactivo, a esta secuencia de imágenes, vemos que es una presentación sobre los grandes astrónomos de la historia. Aquí tenemos una explicación de cada uno de ellos para acompañar lo que viene siendo la presentación. Nosotros al integrar esta actividad en Moodle, por ejemplo, no se integraría lo que es la ficha del profesor, se integraría solo la parte del alumno, es decir, el interactivo, esa presentación, esa actividad, ese vídeo. Para acceder siempre a la ficha del profesor hay que ir a la secuencia didáctica, que es donde estamos ahora mismo. Por otro lado, tenemos otro tipo de actividades relacionadas con el lapicerito, pero en este caso, en vez de asociar unas letras, asocian un clip. Estas son las actividades competenciales, que son unas actividades un poco diferentes que exigen al alumnado no solo responder a una serie de contenidos, ver si lo saben o no lo saben o han retenido la información, sino que les exigen ya, ¿cómo decirlo? Pensar, trabajar y elaborar. Vemos aquí que hay una presentación de un tema con una serie de preguntas. ¿Qué elementos del sistema solar destacarías? ¿Qué planetas constituyen el sistema solar? ¿Qué son los planetas interiores y los exteriores? Etcétera. Entonces, esta sería lo que viene siendo la presentación del proyecto, lo he ampliado un poco. Y la tarea que hay que hacer con esta, una vez que hemos leído y hemos entendido esta presentación. Hay que generar un producto. En este caso hay una propuesta. Dice, ¿qué materiales necesitamos? Un libro de texto, un atlas actualizado, etcétera. Una cartulina grande, lápiz, goma, rotulador, etcétera. Y ya viene el procedimiento para realizar el producto. Este tipo de tareas se pueden trabajar desde lo que viene siendo el aula presencial, como habitualmente hemos trabajado toda la vida, o se pueden trabajar desde Moodle, pero para añadir una tarea, para añadir un espacio en el que añadir un hueco para que los alumnos puedan subir un fichero. Esto es para entregar, en este caso, un producto físico, tangible, pero también podríamos habilitar en Moodle un espacio para que subieran un fichero en digital, ya sea un podcast, ya sea una foto de la manualidad, ya sea un vídeo, etcétera. Esto sería en Moodle desde el recurso tarea. Bien, una vez que hemos visto estas actividades competenciales o proyectos, también vamos a ver el siguiente tipo de recursos, que son los enlaces. Los enlaces no vienen con una propuesta didáctica, pero sí que vienen con una descripción de a dónde nos lleva cada uno de ellos. Por ejemplo, astronomía, con información exhaustiva e imágenes sobre todo lo relacionado con la astronomía, y así, con diferentes webs, como la NASA, la European Space Agency, etcétera. Este tipo de recursos, el recurso enlace, está muy bien para que nosotros como profesores tengamos también esas webs complementarias por si tenemos algún alumno en concreto, alguna alumna, que tiene especial interés sobre la astronomía o sobre el tema que estemos trabajando. Mapa conceptual. Este mapa conceptual es en realidad el mismo que aparece aquí, el que hemos visto al inicio, que ya estaba listo para imprimir, salvo con una peculiaridad bastante interesante, y es, vamos a verlo. Este mapa es interactivo, va a ser el mismo, pero este es interactivo. Más lo podemos ampliar o disminuir de tamaño y podemos ir pulsando con el ratón, o si tenemos PDI, pues con el dedo en la pizarra digital,
en las diferentes cajas de información. También podemos ocultar y desocultar esta información por si queremos desarrollar el tema. Aquí se suele dar dos tipos de propuestas. Una inicial de desarrollar hacer que los alumnos desarrollen los contenidos de la unidad a través de pregunta-respuesta, ¿no? Pues el universo, ¿qué sabes del universo? ¿Cómo surge? ¿De dónde surge? ¿Por qué está formado? Y ya que los alumnos vayan respondiendo en este diálogo de pregunta-respuesta. O también simplemente podemos plantearlo al final de la unidad a modo de repaso final. Antes de un examen o por si podemos hacer una sesión de dudas antes del día del examen, etc. Igual, este mapa conceptual se puede incrustar dentro del aula virtual. ¿Hay alguna duda de momento? Todo bien por ahora. Fenomenal. ¿Qué más tenemos? Tenemos una autoevaluación. Esta autoevaluación no deja de ser un examen tipo test de la unidad. En este caso cuenta con 10 preguntas. Moodle permite hacer exámenes tipo test, pero requiere unos conocimientos sobre el banco de preguntas bastante complejos y que llevarían mucho tiempo de formación al profesorado. Entonces, aquí lo que hemos facilitado es no solo el examen hecho, que además se puede modificar, sino que también facilitamos lo que es la integración con Moodle, al igual que ocurría con los ejercicios. Vemos que en este caso son preguntas tipo test. Las podemos corregir, ver la puntuación que hemos sacado, que como repito, este tipo de autocorregibles, cuando las hace el alumno, lo que se entrega es el primer intento. Entonces, lo que recomendamos es que ellos practiquen los contenidos de la unidad en el cuaderno de aprendizaje, que es lo que veremos después de la secuencia didáctica. Vamos a agregarlo también al aula virtual. En este primer tema. Y cerramos. Examen. Este examen es otra prueba autocorregible, pero suele tener muchas más preguntas. En este caso 16, pero por ejemplo en el caso de matemáticas suelen ser de entre 30 y 50 y depende un poco en función de cada unidad didáctica. Aquí vemos que este examen viene acompañado de una serie de imágenes, pero también se podría acompañar de vídeos o de sonidos. Si queréis más información de cómo editar los recursos, os recomiendo que veáis el webinar de la semana pasada de qué tipos de actividades dispongo en el aula virtual y de otro webinar que hubo de cómo se modifican las actividades dentro del aula virtual de Aula Planeta. Por último tenemos el INON, que esta es otra propuesta didáctica para trabajar la unidad completa. Entonces, como he dicho al principio, primero íbamos a ver toda esta tipología de actividades y ahora vamos a ver las dos propuestas metodológicas. Realmente, estas también tienen su propuesta metodológica, pero estas son propuestas metodológicas las que vamos a ver ahora para trabajar toda la unidad. Tienen una secuencia lógica, todas las propuestas siguen el currículo, tanto los desafíos como el INON, como el resto de contenidos que hemos ido viendo a lo largo de la unidad. ¿Qué es esto del desafío? El desafío es un interactivo que tiene un enfoque competencial y que busca que el alumno genere un producto partiendo siempre de una pregunta o de una situación cercana a él. Este desafío viene acompañado de un objetivo y de la propuesta. Vemos aquí que hay una serie de ficheros disponibles, hay una mayor cantidad de ficheros disponibles que en actividades de duración más corta. Aquí tenemos nuestra ficha del alumno con las diferentes partes del desafío, que ahora los veremos en el interactivo. Tenemos lo que viene siendo un mapa del desafío, que es un PDF con la guía de las partes que va a tener este proyecto, su punto de partida, el planteamiento del reto, preguntas guías, coger el camino, darle forma, ir más allá, ponerse a prueba y la meta.
Vemos que además está explicada cada parte en profundidad dentro de este mapa. Y tenemos la temporización del desafío. ¿Cuánto va a durar? ¿En cuántas sesiones se divide? ¿Veis? Lo tenemos aquí primero organizado por sesiones, después por fases del desafío, que ya hemos dicho que son todas estas. La propuesta didáctica que se hace. Se suele hacer alusión a recursos que ya están dentro de nuestra secuencia didáctica. Por ejemplo, en esta primera sesión, en la parte de Comienza tu aventura, tenemos una parte de autoevaluación inicial. ¿Qué sé? ¿Qué quiero aprender? Si yo me voy a la parte de cómo evalúo, tenemos la misma evaluación disponible. Se genera un documento Word y lo abrimos. Este documento Word también es editable, por supuesto, ya que aquí vamos a ir anotando. Bueno, esto lo van a hacer los alumnos en realidad, se puede imprimir o si lo hacen a ordenador, pero aquí se puede ir añadiendo lo que ellos saben, lo que han aprendido durante la sesión. Si os fijáis, esta evaluación no tiene una serie de preguntas muy concretas que limiten el recurso, esta hoja, a ciencias sociales, en este caso a geografía e historia, sino que se hacen preguntas más abstractas, que limitan menos, por lo que podemos aplicar esta evaluación para cualquier asignatura que nos interese, para trabajar conocimientos previos, de la asignatura que deseemos. Simplemente imprimimos la hoja y la reutilizamos. También tenemos una diana del aprendizaje a la que se hace alusión durante el documento. Una rúbrica de la unidad para completarla al final. Esto ahora entraremos cuando visualicemos el interactivo. Y los otros documentos a los que se hace mención. Igual, se van descargando archivos. Entonces, vamos a ver ya el desafío, sus diferentes partes. Nosotros, al integrar el desafío dentro del aula virtual, veríamos este interactivo. Esto lo podemos hacer tanto en clase como en casa. Primer punto, comienza tu aventura. En este caso, se muestra un vídeo de YouTube del sistema solar. Después se plantea una serie de preguntas para que el alumnado piense y se sitúe, ¿no? Dice, ¿cómo crees que es el universo? ¿Te imaginas poder viajar por el sistema solar y descubrir cada uno de sus astros? Acepta el desafío y descubre cómo es el sistema solar y de qué herramientas disponemos para saber si podemos viajar como turistas por el espacio exterior en pocos años. En los desafíos intenta picar un poco al alumno y hacerle que saque esa curiosidad que realmente tiene, lo que muchas veces nos saca por pereza. Tira del hilo. Para poder responder a esta gran pregunta que hemos hecho anteriormente, hay que tener clara una serie de conocimientos previos. En este caso, tener claro qué es la Tierra, cuál es su papel en el universo, qué es el sistema solar, qué planetas hay, la tecnología de la que disponemos hoy en día. Entonces, aquí ya se plantea con el alumnado, se le hacen preguntas del tipo ¿qué métodos has visto para viajar? ¿O qué transportes? Incluso llevarlo más allá, ¿no? ¿Qué transportes has visto en el cine para viajar al espacio? ¿Crees que algún día serán reales y los tendremos para hacer esos viajes? ¿Podremos ir a Marte de vacaciones? Etcétera. Una vez que les hemos picado un poquito la curiosidad, tenemos la parte de escoger el camino. Ya los alumnos se han planteado una serie de cuestiones sobre las que van a trabajar a lo largo de la unidad y tenemos que proponer nosotros un tema, bueno, lo proponemos, pero los alumnos lo escogen. Un tema entre los siguientes. En este caso son los que aparecen en esta lista. En algunos desafíos sí que se hace una propuesta de equipos concretos de 3 o 4 alumnos. Esto dependerá de la propuesta y de cada desafío. Después se nos guía
en una serie de pasos para realizar el proyecto. Una vez que hemos visto estos pasos que acabo de mencionar, dice, ¿qué te ofrece Aula Planeta? Además del cuaderno de aprendizaje, que ahora en un rato entraremos con él, los siguientes recursos. Aquí volvemos a este recurso que hemos visto al inicio y así con otros recursos que hay a lo largo de la secuencia didáctica. Es decir, que nos va a tocar estar buscando a ver dónde están los recursos de Aula Planeta para trabajar yo este desafío que me proponen. Además, se propone una búsqueda en Internet en varias de las webs que se han citado anteriormente, tanto en castellano como en inglés. Los desafíos también están disponibles en inglés, en sus versiones en inglés. Como el webinar es de 1 hora, para entrar en profundidad he cogido un ejemplo, pero podría haber cogido un ejemplo en inglés, por ejemplo, en otro caso. Estos desafíos están traducidos simplemente. Dice, no te conformes con lo que... Además se hace alusión también a la biblioteca, tanto la biblioteca de aula como la biblioteca de centro o la de el barrio de cada alumno. Después, darle forma. Hemos hablado de que este proyecto, este desafío, tiene un fin competencial y tiene un fin de trabajar con el alumnado a través de conocimientos previos y de preguntas. Pero busca un objetivo, busca crear un material que recoja todo el conocimiento que han ido aprendiendo a lo largo de la unidad. Aquí siempre se suele hacer una serie de propuestas, de herramientas, pero obviamente cada profesor se maneja con las suyas, con las que ha trabajado durante otros años o las que está empezando a manejar ahora. Entonces, esto es una propuesta, pero está abierto a otra serie de propuestas. Aquí simplemente lo que se pide es sacar partido a tu creatividad, ¿no? A que el alumno lo haga y que prepare un vídeo con sus compañeros de equipo. Después, este vídeo se puede proyectar en el aula a través de un pendrive del reproductor de vídeo o se podría subir como tarea al aula virtual. Vamos más allá. Dice, ahora que ya dominas tu tema, una vez que ya está hecho el producto, descubre otros aspectos, es decir, vamos a ampliar lo que hemos aprendido. Aquí se proponen una serie de ejercicios. ¿Hay alguna duda de momento? Todo bien. Vale. Vemos que estos ejercicios igual están sacados de la secuencia didáctica. Sin embargo, al hacerlos desde el desafío, no generan ningún tipo de registro en Moodle. Por último, hay una parte de, bueno, para ir acabando, hay una parte de ponerse a prueba con un mosaico de imágenes y hay que hacer una interpretación de lo que significa, del valor contextual que tiene cada imagen. En este caso vemos, pues, aquí esto parece el suelo de Marte, aquí vemos alguien en el espacio exterior, podemos tratar el tema de la colonización, del viaje a Marte, etc. Y una meta del desafío. En esta meta ya lo que se propone es realizar la autoevaluación y utilizar la diana del aprendizaje que hemos abierto antes. Vamos a abrir la autoevaluación primero. Igual, esta autoevaluación es justo el mismo recurso del tema que se llamaba autoevaluación con sus 10 preguntas tipo test. Y la diana del aprendizaje, que la tenemos aquí, es nada más y nada menos que un Excel igual, totalmente editable y reutilizable para otras asignaturas, con una serie de conocimientos a evaluar y con cada tipo de conocimiento con sus indicadores. Estos indicadores se puntúan del 1 al 4. Así que esto me debería dar error. Y según voy evaluando y puntuando estos indicadores, debajo del todo se va generando la diana de aprendizaje. Está automatizado. Y vuelvo a repetir lo mismo. Esta diana, aunque sea en este caso
del tema de la astronomía la podéis utilizar para cualquier otra asignatura. Simplemente ya tenéis que recordar que se encuentra dentro de los desafíos. También en matemáticas hay una actividad similar que se llama matemáticas aplicadas y otra en lengua que se llama interferencias que cuentan con esta diana de aprendizaje. En segundo lugar, tenemos la otra propuesta, INON. Esta es una propuesta híbrida. De hecho, el nombre viene de In-Class Online, para tratar cualquier unidad didáctica, tanto si tenemos todos los alumnos en clase como en casa, como algunos alumnos confinados y otros no. Igual, aquí vemos la propuesta totalmente explicada, con sus diferentes pasos, bueno, sus diferentes partes, que si os fijáis están basados en la taxonomía de Bloom. Cuestionar, investigar, colaborar, crear, practicar y evaluar y autoevaluar. Viene aquí también con la propuesta de evaluación para el profesorado. Si lo abrimos, se descarga un PDF dentro del navegador y este PDF solo se puede abrir si estáis logueados, tanto vosotros como vuestros alumnos, dentro de Educamadrid. Es decir, yo si me descargas este PDF y lo abriese sin conexión a Internet, no funcionarían los enlaces de aquí. Vemos aquí nos ha llevado al cuaderno del alumno. En cada parte de esta propuesta tiene su propia página dedicada a ella. Mira, aquí, por ejemplo, la parte de crear, te dejamos una serie de herramientas que igual son sugerencias, puedes utilizar las que utilices habitualmente para generar materiales para que el alumnado responda a las cuestiones que se van planteando a lo largo del desarrollo de la unidad. Esta propuesta es un poco compleja y seguramente en el futuro haya un webinar que esté única y exclusivamente dedicado a ella. Es hora de volver al aula virtual y ver todos los recursos que hemos añadido en ella. Entonces, vamos a actualizar la página y efectivamente vemos aquí en el tema 1 se han añadido toda esta serie de actividades y recursos. Como la gran mayoría son actividades cerradas, bueno, independientemente de la mayoría o la minoría, todas las actividades cerradas o ejercicios, mejor dicho, se sincronizan de forma automática con el libro de calificaciones de Moodle que se encuentra aquí en el panel lateral izquierdo. En este libro de calificaciones, vuestros alumnos tendrán un registro de lo que han ido haciendo a lo largo de las actividades del aula virtual que estén incrustadas. Es decir, si un alumno ha hecho una actividad y se le ha dado fenomenal y la ha hecho perfecta, aquí nos saldrá la nota que tiene el 100% de la puntuación. En aquellas actividades como las que hemos visto antes de respuesta abierta, como por ejemplo esta, no se genera una nota de forma automática porque es imposible. Entonces, para ello lo que hay que hacer es que el profesor entra dentro de cada alumno y cada actividad de respuesta abierta, echa un ojo al contenido que ha escrito y lo evalúa en función de sus criterios. Y por último, le pone una nota y le puede hacer un comentario. Esto ha sido un poco lo que viene siendo los materiales y recursos disponibles de ciencias, en este caso de geografía e historia, de la secuencia didáctica, de ese cajón desastre del profesor en donde va extrayendo recursos. Pero esto es un tipo de unidad. El otro tipo de unidad es del alumnado y son los cuadernos de aprendizaje. En cada tema se nos ha añadido un cuaderno de aprendizaje diferente. También se le suele llamar cuaderno de estudio. Estos cuadernos de estudio son lo que viene siendo el libro digital con algunas peculiaridades. En este caso, y la más importante, es que es modificable.
Aquí lo solemos guardar en el curso en el que viene por defecto. ¿Y a qué autor viene un número? ¿Por qué viene un número? Porque a nosotros no nos llegan los datos concretos de Educamarí del nombre de cada profesor, de cada alumno, etcétera. A nosotros el sistema está configurado de tal modo de que a cada profesor, a cada usuario, mejor dicho, se le asigna un número identificativo. En mi caso es el 881. Pero yo esto lo puedo borrar, poner mi nombre, para que cuando acceda al listado de cuadernos de aprendizaje vea la modificación y entre paréntesis pondrá profesor David Romero. Por último, estos cuadernos de aprendizaje y sus modificaciones se comparten a nivel de centro. Es decir, yo ahora empiezo a modificar este cuaderno de aprendizaje, este libro digital para el alumno, y los profesores de mi centro, mis compañeros, tendrán acceso a esta modificación. ¿Para qué nos sirve esto? Aquí añadí una nota, ¿vale? ¿Para qué nos sirve que esté disponible, que esté abierta esta posibilidad de modificación conjunta? Para repartirnos los cuadernos de aprendizaje de todos los temas. Yo, por ejemplo, con el Instituto de Línea 4, pues entre todos los profes de primero de la ESO, por poner otro ejemplo, geología, nos repartimos los diferentes cuadernos de aprendizaje y los vamos modificando en función de nuestra línea didáctica de centro. Entonces, vemos aquí el índice del cuaderno de aprendizaje, cada uno tiene el suyo. ¿Y qué podemos hacer con la edición? Que es lo interesante. Podemos ocultar y desocultar secciones. Podemos añadir nuevas secciones dentro del cuaderno o subsecciones. Podemos editar el texto. Podemos añadir todo tipo de multimedia, recursos de Aula Planeta, del banco, tanto de otras materias como del banco de contenidos, que es lo último que vamos a ver. Imágenes, páginas web, documentos, vídeos, sonidos. Y cosas a tener en cuenta sobre este cuaderno de aprendizaje. Como ya he dicho, es el libro del alumno. Entonces, este es un entorno de trabajo autónomo. Aquí, a lo largo del desarrollo de los contenidos, tenemos las explicaciones detalladas, remarcadas, con sus imágenes. Tenemos por aquí actividades también de profundiza, con vídeos, con ejercicios. Pero estos ejercicios, aunque son los mismos que hemos visto anteriormente, como están dentro del cuaderno del aprendizaje, no se integran en el libro de calificaciones. Es decir, aquí un alumno coge y saca un 0, a nosotros no nos va a llegar ningún tipo de registro, porque este es el entorno para que ellos practiquen todo lo que quieran, todo lo que consideren, para que estudien, por si a lo mejor no... La explicación del libro, estéis trabajando con un libro en vuestro centro y la explicación no le acaba de servir mucho, pues puede ir al cuaderno de aprendizaje, ir al tema en concreto, revisar los contenidos, a lo mejor esta explicación sí que le es más útil o le complementa la que ya tenía y ya consolida el conocimiento y lo entiende. Le vale para repasar de forma autónoma y ya está. Es decir, si nosotros como profesores queremos mandarles ejercicios, deberes, actividades a los alumnos, hay que hacerlo del otro modo o de un modo que vamos a ver a continuación. Entonces, por último, bueno, os voy a enseñaros brevemente cómo se edita el texto de una sección. Hacemos clic en el lápiz. Esperamos a que cargue. Y ya en cada párrafo nos sale un lápiz en el lateral. Aquí ya podemos borrar, podemos ampliar, podemos remarcar. Podemos añadir fórmulas con este editor. Etcétera. Vale, voy a refrescar un segundo el aula virtual. ¿Qué ha pasado? Yo antes he hecho una modificación del aula virtual, como bien recordaréis. Entonces, como la he hecho a partir de este cuaderno del aprendizaje, ya se ha modificado. El original lo sigo teniendo disponible, pero a su vez tengo disponible el nuevo. Y el nuevo es el que me aparece directamente porque es el que he modificado
en este lugar del aula virtual. Tenemos aquí el nombre que le hemos puesto y entre paréntesis el nombre del profesor que lo haya editado. Vamos a partir ahora, en estos 5 minutos 10 que nos quedan, del otro perfil que es más probable que nos encontremos, pero es mucho más sencillo. Yo ya como profesor tengo mi aula virtual montada con recursos de otros años, pero quiero complementarla un poco, quiero nutrirla con esta dotación que se ha hecho desde la consejería. Entonces, me voy a acceder aquí, añadir, y no quiero añadir una asignatura, no quiero añadir una unidad didáctica, tanto del profesor como del alumno, quiero añadir un recurso. Pues nos va a llevar a una interfaz. Esta interfaz funciona de dos maneras. En primer lugar, tiene una serie de filtros. Puedo elegir el curso, puedo elegir la materia y puedo previsualizarla. En este caso es una animación en inglés. Aquí tenemos una actividad de respuesta cerrada. Cerrar. Entonces, igual, ¿cómo la añadimos? Tenemos aquí una cruceta, un botón más, que si dejáis el ratón pone añadir recurso. Puedo ir añadiendo y debajo van apareciendo los recursos que estoy añadiendo en el momento. Esta es una manera de añadir recursos de manera más concreta. Que ahora me interesa trabajar, por ejemplo, voy a buscar algo de la atmósfera. Pues en vez de utilizar estos filtros, voy a utilizar el motor de búsqueda. Si yo utilizo el motor de búsqueda, aparecen todos los contenidos de la atmósfera desde quinto de primaria hasta cuarto de la ESO. Si quiero concretar más, elijo el curso. Aparecerían solo los recursos de la atmósfera de primero de la ESO. Por último, ya tengo todos los recursos que quiero añadir. Imaginemos que lo hemos oído demasiado rápido y hay uno que no queríamos añadir. Le borramos. Seguimos con la interfaz. Hacemos clic en siguiente para ir al siguiente paso. Ahora nos va a preguntar que todos estos recursos, ¿dónde los queremos añadir? Vamos a elegir añadirlos en material docente para no tener que hacer luego mucho scroll. Pero podemos añadirlos en cualquier tema, en cualquier sección. Hacemos clic en añadir los recursos y mostrar los cambios. Y ya se añadirían estos recursos independientes. Si os fijáis, a la hora de añadir recursos de esta manera desde esta interfaz, perdemos lo que viene a ser la propuesta para el profesor, ¿no? La guía para el profesorado, porque realmente lo que estamos incrustando es lo que va a ver el alumno. Entonces, como nosotros no queremos que el alumno vea la guía para el profesor, nosotros queremos que el alumno vea el recurso con el que va a trabajar. Si quisiéramos ver cada guía de cada recurso, habría que ir a las secuencias didácticas que se proponen. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Todo tranquilo. Bien, vamos a pasar en último lugar a, bueno, una cosa que no he dicho. Las secuencias didácticas, como aparece aquí, no se muestran a los estudiantes, tampoco el índice de la unidad, porque esto es material propio del docente, no del alumno. De hecho, yo si cambio el rol al alumno, al estudiante, no veo la secuencia didáctica, no veo ese cajón desastre del profesor, ni tampoco el índice, pero sí que veo las actividades que mi profesor me ha añadido. Por último, vamos a entrar en este bloque de la ranita, en el banco de contenidos. Vamos a volver al rol del profesor, aunque el alumno puede entrar también. Si bien he dicho al principio que el primer bloque va de añadir las asignaturas y todo el contenido curricular de la contratación que se ha hecho a través de la consejería, es decir, para aquellas asignaturas troncales de los diferentes cursos, este segundo bloque trata de cubrir esas carencias que se quedan a través del banco de contenidos. ¿Qué es el banco de contenidos? Es un entorno de investigación para el alumnado en donde se ha volcado todo el contenido enciclopédico del Grupo Planeta en una web interactiva. Interactiva que se divide además en una serie de herramientas, secciones o apps, como queréis llamarlo. Tenemos un banco multimedia, museo virtual, un atlas, aquí vamos a entrar. Vamos a buscar un topónimo. Vemos que tiene además
opción de autocompletar. Podemos además verlo vista satélite, político o divisiones administrativas. ¿Qué más tenemos dentro de este banco de contenidos? Tenemos una parte de cartografía. Aquí en Europa, amplia selección. Alemania, por ejemplo, resultados. Y aquí vemos diferentes cosas de contenidos relacionados con Alemania. Por ejemplo, campos de concentración y de exterminio nazis, el Sacro Imperio Romano Germánico en el siglo XVI, etc. O sea, son diferentes formas de acceder a este contenido enciclopédico. Al final, el banco de contenidos lo que trata de ser es un entorno de investigación segura, que no tenga publicidad agresiva como muchos sitios web, que el alumno no utilice Google mucho y que acabe en el primer blog que encuentre, sino que vaya a este portal de información contrastada que se actualiza de forma periódica, y también trata de ser un lugar para el profesor para que coja materiales y los exponga en clase, incluya los vínculos al aula virtual. Yo, por ejemplo, puedo incluir con el recurso URL este recurso en concreto, lo copio, añado el recurso URL en Moodle y ya lo tendría. Hay una parte de estadísticas, historia visual de España, cuerpo humano, para los de la rama de ciencias naturales. Y la temapedia, porque muchos seréis profes de alguna de estas asignaturas troncales, pero también algunas de las no troncales. Aquí se recogen a modo de ordenado por materias o por ramas de conocimiento, igual el contenido enciclopédico. Tenemos, por ejemplo, expresión y educación física. Y ya tenemos aquí bloques que son educación plástica, música, dibujo técnico y educación física. Dentro de cada bloque tenemos diferentes temas y dentro de cada tema contenidos o artículos. Deporte, instalaciones deportivas, entrenamiento. Y luego el contenido está entre sí relacionado. Nos lleva a diferentes secciones de este banco de contenidos. Por último, también hay un motor de búsqueda que es mucho más rápido para que el alumno busque, por ejemplo, información sobre cualquier concepto que se le ocurra, que se le pida o sobre el que necesite investigar. Vemos que la lista de resultados es inmensa y vemos aquí la información. Pues entonces, para ir recapitulando e ir cerrando ya la presentación, ¿qué es lo que aporta finalmente, para recapitular, qué es lo que aporta Aula Planeta al aula virtual? Por un lado, los recursos y contenidos que hemos visto, tanto en la secuencia didáctica para el profesorado, como el cuaderno de aprendizaje, es el libro para el alumno, como los recursos independientes para aquellos que ya tengáis vuestro curso totalmente montado y queráis simplemente nutrirlos de forma más específica y particular. Y por otro lado, este banco de contenidos con el contenido enciclopédico del grupo para ofrecer un entorno de investigación e indagación segura al alumnado, sin distracciones como vídeos de YouTube que les aparecen siempre sus youtubers favoritos al lado y que al final empiezan viendo un documental y acaban viendo cualquier otra cosa que no tenga relación con la investigación, etc. Es decir, esas dos aportaciones principalmente. Recursos curriculares y contenido enciclopédico. Para ir cerrando ya, os recordamos otra vez que tenemos nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. En el canal de YouTube iremos subiendo todos los webinars que ya se han ido haciendo a lo largo de estas semanas. También los tenéis disponibles en el calendario que seguro que os ha pasado mi compañera por el chat. Tenemos un correo de contacto por si tenéis cualquier consulta o si algún material no funciona correctamente, etcétera. Volvemos a recordar que tenemos el grupo de Telegram de Aula Planeta Madrid 5E, donde cada día hay más profesores. Ahora mismo creo que hay cerca de 200. Y allí van compartiendo dudas, sugerencias, cualquier tipo de comentario. Y por último, nos gustaría que nos ayudeseis a mejorar un poco este proyecto, que va a estar tanto este año como el que viene, y esperemos que en los siguientes también esté disponible, a través de este pequeño formulario que es realmente muy corto, con una serie de preguntas y que ahora os pasará mi compañera el enlace por el chat
y aquí tenéis el QR para escanearlo si queréis. No sé si, Laura, ¿hay alguna duda por el chat? No hay ninguna duda, todo tranquilo. Fenomenal. Cualquier duda igualmente, si estáis viendo esto en diferido, nos podéis escribir por el Telegram, que estamos a vuestra disposición. También recordaros que estamos con el plan de centro a centro, que ya estamos trabajando con algunos centros muy a mano para ir implantando estas soluciones de cara al día a día en el aula. Pues nada, si no hay ninguna duda, vamos cerrando ya. Daros las gracias por haber asistido al webinar y nos vemos mañana en el webinar de cómo trabajar las asignaturas de inglés y francés con los recursos de Aula Planeta en Madrid 5E. Hasta mañana.